Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, tercera parte, sección segunda. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia siglo XIX. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Europa. Así como la Revolución Francesa fue un producto de la banca Rothschild, también lo fue en sus inicios el tan celebrado personaje que tuvo la misión de mantener los logros de la revolución en el tiempo, Napoleón Bonaparte. Jamás corrió tanta sangre en Europa en tan poco tiempo como durante las guerras napoleónicas. La Revolución Francesa, bajo la figura de Bonaparte, se convirtió en enemiga de todo el resto de Europa, en especial de Gran Bretaña, quien fue el principal enemigo, el único que jamás bajó las armas contra Napoleón ni pudo ser vencido. Recordemos que para ese entonces los Rothschild ya tenían el control del Banco de Inglaterra y desde ahí fueron financiando al propio Napoleón y a la vez a todos sus enemigos a lo largo de las 7 coaliciones que se formaron en su contra. Los Rothschild comenzaron en esta etapa la práctica de financiar a todos los bandos de las guerras a través de los diferentes hermanos repartidos por Europa. Aquí es donde sí se hace el une con flechas. Se ve cuál fue el verdadero objetivo de la Revolución Francesa: que las finanzas de Rothschild engorden desproporcionadamente gracias a las guerras provocadas y fabricadas por esta revolución artificial. Toda Europa contra Francia. Jamás se había visto algo así en el mundo. Tanta muerte solo para el beneficio de los bancos. Los Rothschild aman las guerras porque son generadoras masivas de deuda libre de riesgo. Esto se debe a que están garantizadas por el gobierno de un país. Y no importa si este país pierde la guerra, porque los préstamos se dan con la garantía de que el vencedor respetará las deudas de los vencidos. Coincidiendo con su estancia en Italia, Napoleón Bonaparte había ingresado en la logia masónica Hermes de rito egipcio, aunque según otros autores ya había sido iniciado en una logia marsellesa de rito escocés, cuando solo era un insignificante teniente del ejército. Para finales del siglo XVIII, su popularidad estaba todo en su apogeo tras sus victorias en las campañas militares en Italia contra los enemigos de la revolución. En realidad, patriotas italianos que luchaban por su propia independencia, contra lo que percibían legítimamente como una imposición. Durante su dictadura, siempre se rodeó de francmasones. La masonería ya se hallaba bastante infiltrada por los Illuminati en ese entonces. En una fecha tan simbólica como la Nochebuena del mismo año 1799, Napoleón impulsó la nueva constitución que estableció el consulado, una dictadura dentro de un régimen aparentemente republicano, según el antiguo patrón romano, y permitió que una paz relativa se fuese instalando en el interior del país, una paz impuesta por la fuerza de las armas. Bonaparte utilizó el fervor popular
aún latentes por las recientes victorias militares en el extranjero, en su propio beneficio, fomentando un poderoso ejército que asegure su gobierno y lanzándolo después contra Europa para imponer en todos los países regidos por sus monarquías sus ideales revolucionarios, es decir, someter a la misma dictadura que había impuesto ya en Francia. Como se puede ver, la libertad, igualdad y fraternidad era una gran hipocresía, un mero cambio de sistema, en que los Rothschild fueron financiando a todos los países de Europa contra Napoleón, que también era un enviado suyo. Aquí se ve perfectamente la perversidad del juego a dos puntas de los Rothschild, sistema que mantienen hasta hoy día. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.